Iglesia de Dios Evangelio Completo presenta un mensaje basado en la palabra de Dios. Oramos que este tiempo sea de edificación para su vida. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, que la paz, la gracia del Señor esté con ustedes ahí en sus hogares, esperando con todo mi corazón que ustedes estén disfrutando de un feliz domingo, feliz y bendecido domingo. Mientras usted está siendo acompañado por esta franja pastoral a través de Canal 27, espero de verdad que la palabra que usted está recibiendo esta mañana de verdad esté llenando su corazón, llenándolo de esperanza, llenándolo de una palabra fresca que le venga a provocar ese ánimo para caminar con gozo esta semana que el Señor nos pone delante a nosotros para que hagamos la obra cristiana, para que vivamos como es digno de un hijo de Dios, para que vivamos siendo la sal y la luz de esta tierra, de este mundo. Le saluda su hermano en Cristo, Luis Fernando Zabaleta, en nombre de la Iglesia de Dios Evangelio Completo de Guatemala. Le envío este fraterno saludo. Qué bueno es el Señor. En estos días comencé a hablar la semana pasada acerca de por lo menos 3 temas que van a preparar nuestro corazón para lo que se celebrará este domingo 5 de junio, cuando a nivel mundial estemos el mundo cristiano, el pueblo cristiano, recordando la fiesta de Pentecostés. No en el sentido judío, porque está de más aclarar que no somos pueblo judío, somos la iglesia del Señor, somos el Israel de Dios, y celebramos nosotros parte de lo que fueron esas fiestas antiguas que nos traían a la memoria lo que iba a ser en un futuro la presencia, la gracia del Señor en su máximo esplendor, y es lo que ahora vivimos nosotros en la iglesia cristiana. Espero que estos mensajes nos den a nosotros una luz, una claridad de lo que nosotros somos y lo que el Señor espera de nuestra vida. ¿Por qué es que tenemos vida? ¿Qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos mientras vamos de paso por esta jornada terrena, preparándonos para la vida eterna? La semana pasada les compartí un tema que le puse por nombre La promesa del Padre. Y en ese mensaje sencillamente había una base, una idea central que decía: si usted cree en la promesa del Padre, crea también que el Señor lo hará con usted. Si el Señor lo prometió, hay que creer que Él también lo hará. Porque a veces nosotros confiamos en las promesas y creemos que Dios es bueno, creemos que Dios es sanador, creemos que Dios provee, Él es Jehová Jireh. Pero cuando vienen los momentos donde tenemos que poner en práctica nuestra fe, allí es donde nosotros a veces dudamos y ya no dejamos que la promesa se cumpla en nuestra vida. Por eso le decía la semana pasada, si usted cree en la promesa del Padre, crea también que el Señor lo hará. Y esa promesa que el Señor nos ha dado es que Él nos daría de su Santo Espíritu a nosotros, la iglesia. No en el sentido de ese Espíritu que viene cuando nosotros recibimos a Cristo en el corazón, sino que esa investidura de poder que dijo Jesucristo a sus discípulos, le prometió Jesucristo a los creyentes, a los discípulos, que siendo ellos creyentes, vendría sobre sus vidas la promesa del Padre para investirles de poder. Y entonces poder ser testigos del Señor Jesucristo, del Cristo resucitado, de lo que la palabra del Señor enseña respecto a Él, y nos volvamos en un mensaje, en una gran referencia para el mundo que tanto necesita de esta palabra, este mensaje de esperanza y de salvación. En este segundo mensaje que quiero compartirles, le he puesto por nombre La Comunidad Pentecostal. Y ahora vamos a seguir en el relato que nos presenta Lucas. Recuerde que Lucas, el escritor Lucas, escribió 2 libros. Uno que se llama El Evangelio según San Lucas y otro libro que se llama El libro de los Hechos de los Apóstoles. Así lo conocemos comúnmente. Hay muchas personas que dicen que ese segundo libro debería tener otro nombre, las acciones del Espíritu Santo por medio de la iglesia. Bueno, pero nosotros lo conocemos como el libro de los Hechos, ¿verdad?
Así lo tenemos en la Biblia, así estamos acostumbrados, pero el sentido que tenemos en ese libro tiene que ver con lo que la iglesia hizo una vez fue comisionada a esa gran tarea de llevar el mensaje por todo el mundo, el mensaje de que Jesucristo es el Señor y Salvador, y cómo la iglesia lo cumplió siendo llena del poder del Espíritu Santo, porque esa es la condición para que nosotros podamos tener éxito en la misión que el Señor nos ha encomendado. De lo contrario, a lo mejor usted como cristiano, que si tiene ya algunos años de estar en la iglesia cristiana, sabrá que la comunidad de fe a veces pasa por una serie de problemas que suceden porque nos desenfocamos de la misión. Desenfocamos, quitamos nuestros ojos de aquella gran tarea que el Señor nos ha dado y comienzan entonces nuestros conflictos. Algunas veces son conflictos económicos, otras veces son conflictos, diga usted, a lo mejor teológicos. Y la iglesia, cuando se desenfoca de aquello que Dios le ha dado, también va perdiendo, restando su fuerza para comenzar a hacer algunas tareas que Dios no le ha encomendado. Pero a la luz de la Escritura, lo que Lucas observó en la primera comunidad, la que nosotros llamamos la iglesia primitiva, no en el sentido de que fuera una iglesia, disculpe usted, de cavernícola, una iglesia de la edad de piedra, una iglesia que vivía en caverna, desnuda, cazando animales. No se refiere a eso, lo primitivo. Se refiere a que es la iglesia primera, la iglesia original, la iglesia a la que todos los cristianos tenemos que volver a ver para revisar cuánto nos hemos distanciado de esa iglesia original y hacer las enmiendas. El día de hoy, pasados 2000 años o un poco más de historia cristiana, todavía esa iglesia, esa comunidad primitiva sigue siendo nuestro referente, nuestro modelo, el paradigma de iglesia. Y mientras nosotros nos circunscribamos a esa forma de ser, de hacer iglesia, pues nosotros vamos a estar bien y vamos a ir por el rumbo correcto. La comunidad pentecostal. Me voy a estar basando en este mensaje en el capítulo número 2 del libro de los Hechos. Es un texto muy interesante, muy descriptivo, que nos habla profundamente de lo que vivió la comunidad pentecostal, la primera comunidad pentecostal, la primera iglesia. Me refiero a comunidad pentecostal no exclusivamente para hablar del movimiento pentecostal o las iglesias pentecostales, sino para hablar de la cristiandad, del mundo de la iglesia cristiana, que fue una iglesia llena del poder de Dios, una iglesia carismática, una iglesia ungida, una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. La sociedad actual, mis queridos hermanos, busca un referente. La sociedad actual está buscando referentes y sucede que hay una serie de propuestas de referentes de sociedad. Ahí están los que presentan las ideologías, una propuesta de sociedad donde ellos dicen así debería ser una sociedad sexualmente libre, una sociedad donde no hayan construcciones sociales, sino que cada cabeza invente qué quiere ser y el ser humano tiene libertad de construir su propia identidad. Bueno, es un referente de sociedad. Usted sabe, no está saliendo bien esa propuesta de sociedad. La sociedad global, el mundo entero, busca un referente, busca referentes, busca un modelo, busca un paradigma que en verdad satisfaga esa necesidad de búsqueda, esa necesidad que busca la sociedad actual. Y la iglesia, quiero decirle, mi querido hermano y hermana, la iglesia fue instituida como ese referente social. No solamente la iglesia cumple una función misionera, por supuesto, esa es nuestra función principal, pero a la vez la iglesia va provocando, dando ese referente social. ¿Cómo es que se debe vivir en una sociedad? La iglesia ha sido constituida
como la sal y la luz de la tierra. Eso es parte de nuestra naturaleza como iglesia cristiana. La iglesia no quiere ser vista como una comunidad de segunda clase dentro de la sociedad. No queremos ser vistos como un grupo a lo mejor marginado dentro de la sociedad que tiene costumbres que no se ajustan al modelo social en el que la iglesia está inmersa. No queremos ser vistos de esa manera, como una especie de logia que nos escondemos en cuatro paredes para practicar una serie de ritos, como en la antigüedad se pensaba mal de la iglesia, cuando era una iglesia perseguida y en sus catacumbas tenía que esconderse para partir el pan y celebrar la cena del Señor. Y entonces decían, comamos que esto es el cuerpo de Cristo, esta es la sangre de Cristo. Y cuando la gente que no conocía se enteraba de que estaban comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo, decían que la iglesia era una comunidad de gente, ¿cómo se llaman esos que comen carne humana, verdad? Se confundía a la iglesia de esa manera. No somos eso y no queremos ser vistos así. No queremos ser vistos como una comunidad apartada de la sociedad que tiene prácticas que no se entienden. Nosotros como iglesia no queremos ser tratados como comunidad de segunda clase. Y no nos puso Dios para ser tratados así. Nos puso Dios en medio de una sociedad para ser el referente social, para ser modelo de familia, para ser modelo de matrimonio, para ser modelo de crianza de nuestros hijos, para ser modelo de buenas relaciones humanas, para ser un modelo de progreso, de desarrollo, de educación, de salud financiera, de inteligencia, de educación, etc. Y así ha sido la iglesia. Todas las cosas buenas, en otro mensaje he hablado, todas las cosas buenas que tenemos en la sociedad son producto de la iglesia. Son producto de una iglesia que ha cumplido con su función de ser la sal y la luz de la tierra. La iglesia es y será la comunidad con voz profética, y también la iglesia es y será el modelo social. El modelo social. Pero para que la iglesia sea inspiración para la sociedad, necesariamente debe estar llena de Dios. De lo contrario, será difícil que podamos ser un referente y no seríamos más que burla de la sociedad. Pero si Dios está con nosotros, si la iglesia está llena de Dios, llena del Espíritu Santo, llena del poder de Dios, llena de la presencia viva de nuestro gran Dios, entonces la iglesia será ese referente que se espera que sea. Refiriéndome, claro está, que la iglesia debe estar empoderada para cumplir con su naturaleza, con su misión para la cual ha sido instituida en este mundo. No podemos ser una iglesia completa que sirve de referente social a menos que estemos llenos del poder del Espíritu Santo. Y otra vez, aquí es necesario que comprendamos los conceptos pentecostales. No nos conviene ver lo que estoy diciendo desde una óptica, disculpe usted, sencillamente evangélica. Necesitamos ver esta percepción lucana de lo que nos presenta Lucas en el libro de los Hechos desde el razonamiento pentecostal. Cuando hacemos un análisis de las antiguas fiestas judías, mis queridos hermanos, esas fiestas del Antiguo Testamento, que son muchas y son muy ricas, que le daban identidad al pueblo judío, hoy muchas de esas fiestas ya no se practican, muchas de esas fiestas han quedado reducidas a simples historias porque hay elementos que no están ahora para que las fiestas se lleven a cabo. Pero en esas fiestas encontramos un anuncio de lo que sucedería en el plano espiritual. Y a veces esas fiestas estaban anunciando algo que vendría en el futuro por medio de eventos materiales. Por eso Hebreos capítulo 8, versículo 5 nos habla de esas figuras antiguo testamentarias que sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, nos dice el libro de Hebreos. Es decir, son sombra de lo que vendría.
Aquellas fiestas del Antiguo Testamento representan lo que sería en su cumplimiento cuando Cristo desarrollara su ministerio e instituyera a su iglesia en este mundo. El pueblo de Dios, el Israel de Dios, el pueblo escogido que cumple una misión global, universal en este tiempo. Una de esas fiestas es conocida como la fiesta de Pentecostés, que está referida en el capítulo 2 del libro de los Hechos, la fiesta de Pentecostés, también conocida como fiesta de las semanas, también conocida porque era el primer evento que se celebraba como la fiesta de las primicias, donde, bueno, habían muchas leyes que no tengo ahorita el espacio para referirlas todas, pero si usted pertenecía a esa cultura, a ese pueblo, usted no podía agarrar semilla, digamos, de su campo de trigo para hacer sus panes, a menos que hubiera llevado una primicia al Señor. Y una vez venía el tiempo de la primicia, que era lo que conocemos como el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, usted llevaba una primicia. A partir de allí se contaban 7 semanas para que comenzara esa fiesta bonita de la cosecha. Una fiesta que iba a durar durante 50 días, donde el pueblo disponía su corazón, el pueblo que era eminentemente agrícola, recogía los frutos del campo que le iban a servir de alimento, y usted sabe lo que simboliza el alimento en nuestra casa, una de las necesidades primordiales que tenemos como seres humanos. En esa fiesta se ofrecía a Dios el primer fruto fresco de la cosecha de los granos. Y como lo he mencionado, 50 días después se celebraba la cosecha de sus productos agrícolas. Jesús les enseñó a sus discípulos el significado de la cosecha espiritual, diciendo, ¿se recuerda usted aquellas palabras célebres en Lucas capítulo 10, versículo 2 y también en Juan capítulo 4, versículo 35? El Señor dijo, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En el sentido espiritual, Jesús miraba la cosecha ya lista, el campo está preparado. No podemos perder esa cosecha, los campos de trigo que son de bendición para nosotros como pueblo de Dios y por lo que hemos trabajado, y Dios está comprometido con que esa cosecha se recoja y no se pierda nada. Pero el Señor dice, los obreros son pocos, el campo es muy grande. Si usted ha tenido la oportunidad de trabajar en el sector agrícola, usted sabrá que es un trabajo muy pesado, que una sola persona difícilmente lo puede hacer. Por lo general se contratan cuadrillas de trabajadores para ir a recoger las mazorcas cuando estamos en la cosecha del maíz. Y hay una cantidad de personas que son movilizadas. Por eso Jesucristo nos llama en el sentido espiritual diciendo, la cosecha es grande, los obreros son pocos, roguemos para que vengan más personas. Y ahí se está hablando de ese fervor espiritual, ese fervor misionero que hablaré a continuación. Jesús entonces le da todo ese sentido espiritual a lo que es la fiesta práctica de Pentecostés, donde literalmente se recogían los granos. Jesús dice, eso es sombra de lo que yo quiero para la iglesia. La iglesia tiene una gran cosecha, tiene una gran tarea por hacer, y es la salvación del mundo por la cual Cristo pagó el precio completo para la salvación del mundo. Y ahora nos corresponde a nosotros, la iglesia, ser ese referente social que indica, hay esperanza, hay solución para los problemas. Pero para que lo logremos hacer, la Biblia nos dice, necesitamos obligadamente la iglesia del Señor estar llena del poder de Dios. Jesús lo dijo, no comiencen a hacer la misión hasta que estén llenos del poder. Ustedes que son creyentes, ustedes que me han recibido como su Señor y Salvador, ustedes que han caminado conmigo como mis discípulos, dice el Señor, para ustedes es la promesa. Y en ese sentido es como los pentecostales vemos la diferencia entre recibir el Espíritu cuando somos salvos y ser llenos del Espíritu Santo cuando el Señor nos empodera para la misión. Bueno, es un tema muy, muy amplio y eso es
son a lo mejor unos 2 semestres de seminario para hacer todo este análisis pentecostal. Muy bien. En este año, justamente el año que estamos viviendo, Guatemala, estamos celebrando 90 años de presencia pentecostal, donde la iglesia a partir de hace 90 años comenzó a experimentar un crecimiento. Si desde unos 40 años atrás a los 90 que le estoy refiriendo, diga usted cuando hablamos de Justo Rufino Barrios, 1886, 96, bueno, esa década, disculpe que ando mal en historia en este momento, pero en esa década, últimos días del siglo XIX y bueno, principios del siglo XX, el siglo pasado, comenzamos a tener presencia evangélica en nuestro país. Con todo respeto al mundo católico, pero teníamos una presencia católica por 500 años, pero a partir de los reformadores hubo ese ingreso de la iglesia evangélica. Y la iglesia, por supuesto que dio sus pasos, comenzamos a crecer posiblemente hasta un 3% de mundo evangélico a diferencia del mundo católico. Pero es hasta la visitación del Espíritu Santo cuando la iglesia comenzó a tener toda esa expansión. Y hoy día estamos contándonos arriba del 50% de mundo cristiano no católico que profesa su fe en el Señor Jesucristo, y una gran parte de ese mundo cristiano evangélico, protestante, pertenece al grupo pentecostal en nuestro país, Guatemala. Y así es lo mismo en el mundo entero. Bueno, pensando entonces que debemos ser una comunidad pentecostal, quiero dejar una verdad grabada en su corazón. Esta verdad dice así: una comunidad pentecostal siempre será relevante. Una comunidad pentecostal siempre será relevante. Si hoy día no se escucha la voz de la iglesia en las esferas políticas, en las esferas educativas, y se está hablando de que nuestro país debe ser laico en el sentido mal entendido de que ser laico significa la iglesia debe callarse la boca. Eso no es ser laico. Ser laico significa que como iglesia tenemos libertad en nuestro país para decir nuestra voz, para expresar nuestra voz profética, para denunciar las cosas que están haciéndose mal, para denunciar la injusticia social, para denunciar la corrupción. Pero no solo un acto de denuncia, sino ese acto de denuncia va acompañado de acciones justas, de acciones no corruptas, de acciones verdaderas que ayudan a construir la sociedad que tanto anhelamos. Por esa razón le digo que una comunidad pentecostal siempre será relevante. Si como iglesia, cualquiera que sea nuestra casa, nuestra confesión, nuestro concilio eclesiástico, de los muchos que hay en nuestro país, Guatemala, si nosotros como iglesia no tenemos la presencia, el fervor de Pentecostés, difícilmente seremos una comunidad relevante. Seremos un grupo posiblemente no entendido, seremos un grupo con prácticas oscuras que solo practicamos ahí en la oscuridad de nuestro templo, y a lo mejor las personas nos mirarán como comunidad no relevante, que no tiene nada que decir a los problemas existenciales que vivimos en este tiempo en nuestro país y en nuestro mundo entero, por supuesto. Permítame entonces a continuación, a la luz del capítulo número 2 del libro de los Hechos, hablarles sobre 7 características. Las voy a decir muy rápido, se lo prometo, para que no vaya a pensar que es un mensaje muy cansado. Lo voy a procurar decir muy puntual, muy deprisa en el tiempo que tengo también para este mensaje. 7 características que hacen a la comunidad pentecostal una comunidad relevante. Vaya conmigo a la escritura, por favor. Si no, usted lo puede ir leyendo en su pantalla. Primera característica: la unidad misionera. Versículo 1 del capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés,
estaban todos unánimes juntos. Mire qué interesante cómo San Lucas, un investigador, me encanta Lucas porque él era un investigador, un hombre de ciencia, así se describe él, era un médico, era una persona que le gustaba hacer diagnósticos, que le gustaba observar el cuadro clínico, le gustaba hacer investigación, le gustaba hacer pruebas, ensayo y sacaba conclusiones, abstraía conocimiento para hacer conclusiones científicas. Lucas dice esta afirmación: llegó el día de Pentecostés, la fiesta. En el Kairos de Dios llegó ese momento, el día de Pentecostés. Bueno, alrededor se celebraba la fiesta, pero llegó el Kairos de Dios, el día de Pentecostés. Y la comunidad estaba experimentando algo rico, algo novedoso. Si en el mundo religioso de la época había mucha división, herodianos, fariseos, saduceos y una serie de grupos que peleaban entre ellos mismos, Lucas presenta a la comunidad pentecostal con una primera característica: estaban unánimes, juntos, unanimidad. Y en ese sentido, lo que vinculaba a esa comunidad pequeña, eran 120, lo que les vinculaba, lo que les mantenía amarrados, era la misión. Ellos habían entendido que Jesucristo, su maestro, se había sacrificado por ellos. Se había sacrificado, llamémoslo así, por un ideal, que no es un ideal, es el evangelio de Jesucristo. Se había sacrificado, había dado su vida por aquello que él había predicado, la salvación del mundo, su reino precioso, su reino celestial. Y entonces los discípulos, ahora, en ese contexto donde el Espíritu los estaba vinculando más fuerte, ellos experimentaron esa unidad misionera. La misión, mis queridos hermanos, amigos, requiere la unidad con el poder de Dios. Usted necesita, para tener esa unidad misionera, vincularse con Dios en primer lugar. No podemos tener vínculos entre hermanos si la iglesia, los individuos que formamos la iglesia, no tenemos una vinculación con Dios, no estamos unidos a Dios. Necesitamos nosotros estar unidos al poder de Dios. Hechos 1:8 nos dijo el Señor Jesucristo: recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y entonces serán mis testigos aquí, allá, más allá y hasta lo último de la tierra. Hay una unidad misionera cuando nos vinculamos con el poder de Dios, cuando nos unimos al poder de Dios. La misión requiere la unidad del cuerpo de Cristo. Si usted lee el capítulo 1, versículo 14, se dice que todos estaban juntos, todos perseveraban unánimes en oración y ruego. Perseveraban unánimes, esa palabra le gusta a Lucas, y esa es una palabra distintiva de la comunidad pentecostal que queremos ser relevantes en esta sociedad. No estamos en enemistad, la comunidad cristiana, no estamos en pleitos. Algunas veces pues tendremos algunas cosas distintas en nuestras prácticas y en aquellos énfasis de nuestra fe, pero nosotros tenemos una misma misión que cumplir, la cual nos dio nuestro Señor Jesucristo, una misión que abarca el mundo entero. Así que vemos a esa iglesia primitiva, esa iglesia pequeña, unida como un cuerpo. Faltaba un apóstol. El Señor había nombrado a 12, pero Judas ya no estaba, Judas el Iscariote. Y ahora dijeron: hace falta en el cuerpo de Cristo lo que Jesús estableció. Fueron 12, pero ahora habemos 11. Necesitamos nombrar a uno más. Y la Biblia dice ahí en el versículo 26 que nombraron a Matías como el sustituto de Judas. Bueno, hay unidad en el cuerpo de Cristo. Aquellas cosas que hacen falta, comenzamos a unirlas. Aquellas cosas que todavía no conocemos, comenzamos a aprender. Mire, yo pertenezco, como le digo, a la iglesia de Dios, y cuánto hemos aprendido de nuestros hermanos. Cuando no teníamos escuela, no teníamos seminario, la escuela presbiteriana nos proveyó de mucho conocimiento. Estamos inmensamente agradecidos.
Cuando no teníamos a lo mejor un centro de educación, muchos de nuestros hermanos centroamericanos nos proveyeron de educación, educación básica en la Biblia, educación en aquellos temas elementales que eran necesarios para nosotros. Como cuerpo nos ayudamos mutuamente y eso es lo lindo, que como iglesia nos convertimos en un referente. Ya se acerca la época electoral en nuestro país, cuando surgen el montón, disculpe usted la palabra, de partidos políticos que comienzan a dividir al pueblo guatemalteco, pero la iglesia sigue siendo un referente. Podemos estar en diferentes congregaciones, en diferentes lugares donde hay comunidades pequeñas de fe, pero a la vez todos nos sentimos hermanos y miembros de una sola familia, porque eso hace el Espíritu Santo. En nuestra pequeña comunidad de fe sentimos amor unos por otros, aunque a veces podemos tener nuestros roces allí en la comunidad pequeña de fe, pero seguimos sintiendo el amor del Señor que nos vincula en la misión. La misión requiere de la unidad expectante de la iglesia. Allí estaba esa iglesia, entendida de que algo iba a suceder. Yo le animo, cada vez que usted vaya a la iglesia, vaya y se congregue en la comunidad de fe, vaya con la expectativa de que Dios va a hacer algo. Si usted llega enfermo, lleve la expectativa de que Dios le puede sanar. ¿Y por qué no? El Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. Y si Él sanó en el pasado, Él puede sanar en el presente. Usted puede llevar una carga, una necesidad económica, vaya con la expectativa. O simplemente, si usted está bien, vaya con la expectativa de tener un encuentro que le cambie, transformador, un encuentro con Dios que le inspire a hacer algo nuevo, algo mejor de lo que hasta ahora ha hecho. La segunda característica es la inspiración divina. Es interesante lo que dice el capítulo 2, versículo 2 al 4. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. En este texto nosotros encontramos entonces el evento de la visitación, el descenso del Espíritu Santo sobre aquella comunidad primitiva, aquella comunidad primera, la iglesia primera. Y en lo personal me encantó el tema de todo lo que tenía que ver con neurociencia cuando tuve la oportunidad de estudiar psicología en la universidad. Y el tema de las sensaciones, el tema de las percepciones, es un mundo interesante, cómo nuestro cerebro comienza a captar el mundo. Y entonces somos conscientes de lo que está sucediendo. Lucas, que le vuelvo a repetir que era un estudioso no solo de la conducta, sino del cuerpo humano, él comienza a identificar que en ese momento hubieron algunos fenómenos sensoriales que se pudieron captar por los sentidos. En ese caso, pues hubieron cosas que las personas vieron, otras cosas que sucedieron, las personas lo oyeron, y algunas otras cosas las personas lo sintieron. Los sentidos estaban allí en acción, es decir, Dios del mundo espiritual vino a irrumpir al mundo material. Y eso trajo inspiración a la iglesia. No estamos solos. A veces la iglesia termina perdiendo el rumbo y termina pensando que lo que tiene que hacer, lo tiene que hacer en sus fuerzas. Y se olvida que Dios está presente allí. Él ha venido de otra dimensión para entrar a nuestra dimensión y darnos esa inspiración que nosotros requerimos. El Espíritu vino de forma sensorial. El Espíritu sopló y avivó la llama en cada uno, dice el versículo número 3. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ese fervor, esa inspiración la necesitamos en este tiempo. Mire cómo la iglesia a veces bajamos la guardia y a veces permitimos que el mal avance y la oscuridad apague nuestra luz. Pero cuando viene ese fuego prometido por Cristo, por el Padre, ese poder
que la iglesia necesita, nosotros mismos comenzamos a ser avivados en nuestro interior, a ser inspirados y a tener ese ánimo, esa fuerza para cumplir con la misión. El Espíritu habilitó lenguajes para comunicar el mensaje. Allí nos habla que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y en el versículo 9 comienza un listado. Me puse a revisar cómo era ese idioma, el idioma de los partos. Un idioma iraní antiguo, es una lengua muerta, ya no se habla en este tiempo, pero en esa época las personas estaban sorprendidas porque ya estaba siendo una lengua muerta, una lengua muy autóctona que se hablaba en ciertas regiones nada más, y habían idiomas más predominantes, posiblemente el latín, el arameo, el griego, que eran idiomas más predominantes. Y las personas decían, ¿cómo es que ellos conocen nuestro lenguaje que solo lo conocen nuestros abuelos y nosotros? ¿Cómo es que les oímos hablar las maravillas de Dios en nuestro idioma? El idioma elamita, que se menciona en el versículo 9. Y usted puede ver el listado. Si somos así muy simples, 16 idiomas. Por supuesto que se refiere, ahí implícitamente podríamos hablar de mucho más que 16 idiomas allí presentes. El Espíritu Santo inspiró a la iglesia, a esa pequeña comunidad, para que hablara en un lenguaje conocido por las personas que estaban escuchando. Qué interesante, porque el día de hoy nos deben escuchar muchas personas que no hablan el mismo idioma que la iglesia. Nos deben escuchar los niños en su mundo digital. Nos deben escuchar los nativos digitales, estos adolescentes que nacieron en el siglo presente, después del 2000, los llamados centennial. Nos deben escuchar los millennial, nos deben escuchar los ancianos, nos deben escuchar los que quieren escuchar un mensaje ecológico. Nos deben escuchar las personas que hoy quieren saber qué dice Dios acerca de sus necesidades existenciales. Nos deben escuchar en el idioma que las personas hoy necesitan oír el mensaje. Y Dios tiene mucho que decir para en todos los idiomas, en todas las culturas. Qué interesante eso. En tercer lugar, una tercera característica, la frescura bíblica. Me encanta esta parte. Dice el versículo 15, estos no están ebrios como vosotros suponéis, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, dice el versículo 16. Y esto resulta de que las personas, en el versículo 13, se dice que cuando escucharon hablar las maravillas del Señor en diferentes idiomas, comenzaron a burlarse, dice el versículo 16, y decían, están llenos de mosto, están borrachos. Se emborracharon y por eso están hablando esas locuras. Por eso están hablando en lenguajes que no entendemos, pero habían algunos que sí lo entendían y decían, no están hablando en lenguaje raro, están hablando en mi idioma, decían las personas. Entonces Pedro levantó la voz y esa es la tercera característica. Hay una frescura bíblica, hay algo fresco en la comunidad pentecostal. Esa comunidad que no habla en un lenguaje demasiado arcaico, como habló Orígenes, como habló Ireneo, como habló Clemente, sino que nos trae un mensaje fresco en lenguaje actual, en un lenguaje sencillo que entienden nuestras nuevas generaciones, en términos, en conceptos que se entienden el día de hoy. Eso me encanta de la comunidad pentecostal, porque no estamos anclados al pasado, sino que día a día el Señor tiene un mensaje fresco que decir a través de la comunidad de fe que le amamos a Él. El Espíritu ilumina la fe en la que descansa la iglesia, versículos 13 y 14. El Espíritu desvanece las burlas de los incrédulos. Necesitamos tener un mensaje del que no se puedan burlar las personas. Por esa razón nuestro mensaje tiene mucha elocuencia, tiene datos científicos, datos reales, argumentos que no pueden ser refutados. Por eso es que nosotros no hablamos sencillamente de cosas subjetivas de nuestra experiencia, sino que tenemos mucho que decir.
Por supuesto, hablamos de nuestra experiencia con Dios, pero esa experiencia que va acompañada de argumentos, de hechos, de evidencias que no son refutables. Y entonces se provoca el convencimiento a través de ese mensaje. El Espíritu permite una interpretación contextual del texto. Por lo general los pentecostales no buscamos en el pasado alguna referencia. Como decía nuestro maestro que hace 200 años murió. Por lo general los pentecostales, la comunidad pentecostal, lee el texto bíblico y entiende que el Espíritu Santo, a través de esa obra milagrosa que le llamamos iluminación, nos permite entender lo que dijo Él en el pasado, hace 2000 años, en otros idiomas. Nos permite entender cómo ese texto es relevante para el día de hoy. Ese ejercicio hermenéutico, exegético, en el que vamos a la Biblia y lo aplicamos a nuestro tiempo, es una riqueza que nos provoca la presencia del Espíritu Santo en nuestra comunidad pentecostal. Por esa razón, la comunidad pentecostal sigue siendo relevante, porque la comunidad pentecostal tiene mucho que decir sobre el calentamiento global. La comunidad pentecostal, la iglesia del Señor de este tiempo, tiene mucho que decir acerca de los problemas migratorios, acerca de los problemas políticos que hoy tenemos. La comunidad pentecostal tiene mucho que decir acerca de toda esta crisis geopolítica que estamos viviendo actualmente y que nos afecta. Aquí, el día de hoy, en este espacio, allí donde usted se encuentra, le afecta. Y la comunidad pentecostal tiene mucho que decir y lo está diciendo. Y tenemos que seguirlo haciendo con una voz fuerte, con una voz clara, con una voz entendible, para que entonces provoquemos la esperanza que se necesita en este tiempo. En cuarto lugar, hay un énfasis cristocéntrico. Ya casi llegando al final de este mensaje, un énfasis cristocéntrico. Dice el versículo 22, hablando, Pedro levantó la voz y dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros. Y habla de las maravillas, todo lo que hizo Jesucristo, los milagros, los prodigios, con que fue respaldado por Dios. Se entendía en esa época que si alguien decía venir de Dios, tenía que estar respaldado por el poder de Dios. Y Jesucristo así había llevado a cabo su ministerio, con el respaldo, la autoridad que solamente la podía tener una persona que venía de Dios. Pedro le dice, hace ese énfasis, y entonces comienza a presentar su mensaje. Quiero decirle con esta característica que una comunidad pentecostal tiene un énfasis cristocéntrico. Se lo digo como miembro de una iglesia pentecostal. Nosotros como Iglesia de Dios tenemos una especie de apellido teológico que se llama Evangelio Completo. Y esa no es presunción. Sencillamente nosotros queremos dar a conocer el mensaje completo de nuestro Señor Jesucristo. Jesús salva, Jesús sana, Jesús santifica, Jesús bautiza con Espíritu Santo y fuego, y Jesús es el Rey que viene pronto. El Evangelio quíntuple, que nosotros también le decimos en teología. Nuestro énfasis es cristocéntrico. Nosotros hablamos de Jesús en nuestras comunidades de fe. Nosotros adoramos a Jesús en nuestras comunidades de fe. Nosotros nos preparamos y disponemos nuestro corazón para servir a Jesús en nuestras comunidades de fe. Hablo comunidades de fe porque de allí nos vamos para la comunidad externa. Nosotros le creemos a Jesús con todo el corazón. Le obedecemos a Jesús con todo el corazón. Es nuestra humildad que decía Juan Calvino en su libro La vida de oro, que en su libro precioso, donde habla de la obediencia como una expresión de nuestra humildad. La fe tiene sentido interpretándola a la luz de Jesús. Todo lo que nosotros hacemos no es simplemente ritos aislados sin conexión histórica o bíblica. Todo lo que nosotros practicamos y queremos demostrar al mundo tiene que ver con nuestra conexión con Jesucristo. Si nosotros hacemos obras de caridad, no lo hacemos porque seamos una ONG que busca recursos para decir que están alimentando a los pobres.
No hacemos por eso las obras de caridad. Hacemos las obras de caridad porque Cristo quiere que las hagamos. Porque Cristo nos lo mandó a hacer. Porque Cristo nos dijo que debíamos visitar a los que están enfermos en el hospital. Debíamos acudir cuando habían personas en prisión. Debíamos vestir al desnudo, darle comida al hambriento, estar con los que lloraban. Porque Jesús nos lo dijo, tiene sentido para nosotros. Y en la medida que hacemos eso, Jesucristo nos dijo, a mí me lo hacen. Y entonces descubrimos a Jesús también en la figura del pobre. Como dice uno de nuestros profesores, el rostro hispano de nuestro Señor Jesucristo, cuando le vemos encarnado en la necesidad real. La iglesia crece mucho, la iglesia es inspirada cuando hace las obras conectada con el pensamiento de Jesús. Jesús es presentado como Señor y Cristo en la narración que nos dice Hechos en el versículo 36. Él es nuestro Jesús. No es simplemente un modelo. Jesús no es simplemente un iluminado, como algunos querrán ponerlo. Buda, Jesús, Mahoma al mismo nivel. No. Jesús es Señor. Jesús es el Cristo. Jesús es el Mesías prometido. No esperamos otro Mesías. Jesús es el Mesías. Ya vino. Ya cumplió con su misión. Murió. Fue sepultado. Fue resucitado. Y vendrá otra vez, pero esta vez como el Rey de Gloria, a reinar sobre toda su creación. Qué bueno es el Señor. Me encanta esta narración porque hay una característica más, que es la cosecha de salvación. Dice el versículo 37, al oír esto se compungieron de corazón. En ese mensaje relevante que estaba dando Pedro, mientras al principio se estaban burlando, están borrachos, ahora entendían la relevancia de este mensaje. La gente comenzó a decir, ¿qué haremos? Dijeron. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Qué interesante. El mensaje cristiano perfora el alma. La expresión que dice Lucas, se compungieron de corazón. Una agitación violenta. Cuando nos golpean en el interior la conciencia y creemos que estamos bien, pero de pronto viene una palabra entendible, relevante, clara, que nos permite ubicarnos conscientemente en nuestra realidad y nos damos cuenta que no estamos tan bien como creemos. Se compungieron de corazón. El mensaje cristiano perfora el alma, queridos hermanos. Por eso es relevante. Por eso es que la gente lo quiere escuchar. No quiere escuchar recetas para librarnos del estrés. La gente no quiere escuchar ese tipo de cosas. La gente quiere escuchar el mensaje bíblico. El mensaje que viene como la esperanza única que está escrito en la palabra. Suficiente mensaje es la Biblia como para estar predicando los domingos acerca de teorías y de libros que no están realmente comprobados. La palabra del Señor es suficiente mensaje para que el mundo lo escuche. El mensaje cristiano perfora. El mensaje cristiano revela la realidad del incrédulo. ¿Qué haremos?, decía la gente. Y el mensaje cristiano también permite que las personas que se hacen esas preguntas, ¿y ahora qué tengo que hacer? El mensaje cristiano me permite tomar de la mano al que no conoce el camino y conducirlo por algo que se conoce en teología como el orden de la salvación. Pedro comienza a decir que debían arrepentirse, luego debían bautizarse y luego debían integrarse al cuerpo de Cristo. El orden de la salvación nos habla de arrepentimiento, nos habla de bautismo en agua. ¿Usted es un seguidor del Señor? Le pregunto, así como hermano y amigo, ¿ya se bautizó usted en agua? ¿O usted piensa que eso es demasiado compromiso? Yo le quiero decir, las personas que nos hemos arrepentido de nuestros pecados,
No nos podemos quedar allí aislados de la iglesia. Necesitamos incorporarnos, pertenecer, ser introducidos al cuerpo de Cristo. Y eso lo hacemos a través de una expresión física de testimonio ante la comunidad, que es el bautismo en agua. Y sucesivamente usted seguirá experimentando una serie de eventos, de experiencias, valga la redundancia, en su propia vida, lo que llamamos la vida cristiana, donde el Señor le permitirá ir entendiendo, ir cambiando, ir transformando su vida. Su situación actual será mucho mejor dentro de un tiempo cuando usted reciba toda esa experiencia cristiana. Y quiero terminar diciendo, hablarle de la perseverancia amorosa, que es una característica más, la perseverancia amorosa. Ahí en el versículo 42 nos dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Mire, qué interesante. Lo resumo por lo menos en 3 acciones de perseverancia que amorosamente la iglesia estaba pero vinculada, y lo hacían con emoción en su corazón. Perseverar significa ese grado de emoción, como cuando usted los días domingos se prepara, su familia se prepara porque quieren ir a un encuentro con el Señor Jesucristo en su casa y con la comunidad de fe también. Esa emoción por querer estar en casa con nuestros hermanos y adorar juntos al Señor. Eso es lo que se entiende aquí como perseverancia. Perseveraban en 3 cosas, o 4 cosas, pero lo resumo en 3. En la doctrina, había un deseo por aprender más. San Pablo lo dice en Efesios: hasta que todos lleguemos, hasta que todos hayamos crecido igualmente al conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos tengamos una fe común, todos nos sintamos llenos de ese entusiasmo y de ese conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Perseveraban las personas en la doctrina. Necesitamos nosotros en la iglesia tener un mensaje relevante, pero no que en la iglesia cada quien piense lo que quiera. Es que mire, hoy estamos invadidos por una serie de youtubers que hasta se creen teólogos. Por supuesto que no, ¿verdad? Y usted no puede, como cristiano, estar alimentándose de lo que digan personas que no son especialistas. Usted tiene que alimentarse de su pastor. Para eso Dios le ha dado un pastor que se preocupa por usted, un pastor que ora por usted, un pastor que mínimamente prepara durante 8 horas el sermón que le va a servir a usted el día domingo o algún otro día durante la semana. Disfrute de esa perseverancia en la doctrina. Aprenda. Maneje el mismo lenguaje que su pastor. Maneje el mismo lenguaje que su confesión de fe. Crea lo que su iglesia cree, lo que su comunidad de fe cree. No sea un divisor dentro de la iglesia. No sea una persona que tiene opiniones raras dentro de su comunidad. Aprenda usted también. Yo todos los días quiero aprender más, y para eso tengo mis pastores, tengo mis líderes de los que yo me alimento, yo aprendo todos los días. Perseveraban en la comunión, perseveraban en la oración. Qué interesante. Una comunidad de verdad relevante. Eso es lo que quiere ver el mundo. No iglesias peleándose, no iglesias practicando el pecado. Iglesias relevantes. Para hacerlo necesitamos estar llenos del poder de Dios. Y termino diciéndole que la última característica es la transformación social. El texto nos dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Mire qué interesante, desde el versículo 43 al 47, se lo resumo así. La iglesia provocaba justicia y desarrollo social. Qué interesante. El versículo 43 nos dice muy claramente: y sobrevino temor a toda persona, maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Mire qué interesante esto. Por supuesto, hay personas que no son iglesia, no pertenecen a la iglesia y les gusta dar opiniones acerca de la iglesia.
Es que yo opino que la iglesia debe vender todas sus propiedades y dársela a los pobres. ¿Me permite decirle algo? No recibimos opiniones de personas que no sean iglesia. La iglesia es la que construye su fe. La iglesia es la que habla su fe. La iglesia es la que dice lo que tenemos que hacer, porque tenemos la palabra del Señor y la palabra la interpretamos en la comunidad de fe. Una persona incrédula no puede venir a darnos opiniones sobre qué hacer o no hacer dentro de la iglesia. Para eso tenemos líderes en la iglesia. Pero esta iglesia era muy relevante por su justicia y su desarrollo social. Aquel que venía pobre era transformado. Aquel que no tenía trabajo aprendía a trabajar. Aquel que tenía malas costumbres adquiría nuevos hábitos para la buena vida. Una iglesia que tenía fraternidad y armonía, nos dice el versículo 46. Comían juntos, comían con alegría. Una iglesia que tenía propósito de vida y crecimiento. Dice el versículo 47, alabando a Dios, propósito, alabar a Dios, vivir para Dios y teniendo favor con el pueblo, hacia arriba y hacia horizontal. Teniendo favor con el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que debían de ser salvos. Qué interesante. Termino diciéndole entonces, mi querido hermano y hermana, pensando en que se aproxima el día de Pentecostés, que Cristo murió y resucitó como una primicia para Dios. La iglesia es la cosecha de Dios como expresión de su misericordia y su gracia. Pentecostés, celebrar, traer a la memoria Pentecostés, nos invita a desear estar llenos de Dios. Hoy más que nunca debemos pensar que una comunidad pentecostal siempre será una comunidad relevante. Cualquiera sea su confesión, si usted permite que el poder de Dios nos abrace, nosotros siempre seremos relevantes. ¿Y cómo? Teniendo estas características: unidad misionera, inspiración divina, frescura bíblica, énfasis cristocéntrico, cosecha de salvación, perseverancia amorosa y transformación social. Este es el mensaje de la comunidad pentecostal. Con todo mi corazón anhelo que en esta fiesta que estamos próximos a celebrar, usted traiga a la memoria esa gran necesidad que tenemos de la promesa del Padre para la iglesia en este tiempo. Si queremos seguir siendo una comunidad pentecostal relevante en esta sociedad, obligadamente necesitamos estar llenos del poder de Dios. Que el Señor le bendiga. Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.